Bueno, vamos a analizar un circuito que consiste en la configuración de polarización con resistencia en el emisor. Es decir, tenemos una resistencia ubicada en el emisor con fines de estabilidad. Esa configuración básicamente se debe analizar analizando las diferentes mallas del circuito. Si bien pues vamos a desarrollar las primeras ecuaciones correspondientes a las mallas para encontrar los valores que se solicitan en este ejercicio: la corriente de base, la corriente de colector, el voltaje colector emisor y otros voltajes que se solicitan. Bueno, entonces para analizar propiamente cada una de estas mallas que se proponen en el circuito, entonces inicialmente vamos a proponer una malla en lo que se conoce como la malla del base emisor. En esta malla, en la malla del base emisor, podremos definir o se puede definir una trayectoria, en este caso un LKB. Ese LKB pues lo podemos definir directamente con la fuente de tensión, la resistencia de base, que es esta resistencia, y ir acá directamente a la resistencia de emisor, teniendo en cuenta este voltaje base emisor que tenemos en el transistor. Si lo hacemos de esa manera, podemos darnos cuenta que ese voltaje corresponde a menos el voltaje VCC, que son estos 20 voltios. Entonces más, justamente por acá va la corriente de base. Entonces más ese potencial, que viene a ser la corriente de base por la resistencia de base. Más, entonces aquí tenemos un potencial que es el voltaje base emisor, más el voltaje base emisor, y adicionalmente aquí tenemos la corriente de colector, la corriente de emisor, y ese potencial va a ser igual a la corriente de emisor por la resistencia de emisor, igual a 0. ¿Qué podemos definir? Bueno, en este circuito lo que podríamos definir es que la corriente de emisor la podemos expresar como la corriente de colector más la corriente de base, y a su vez la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Entonces la corriente de emisor sería igual a beta veces la corriente de base más la corriente de base, y esta expresión quedaría definida como corriente de base factor de beta más 1. Teniendo esta aproximación, pues ya podemos definir plantear una ecuación de la siguiente manera. Esa ecuación estaría definida nuevamente la del LKB como menos VCC más corriente de base por resistencia de base más voltaje base emisor más corriente de base beta más 1 veces RE igual a 0. El propósito acá entonces es despejar la corriente de base. Esa corriente de base es factor de la resistencia de base más RE factor de beta más 1 veces, y nos quedan los potenciales. Entonces el potencial VCC menos el voltaje base emisor. La expresión final de la corriente de base es ese potencial VCC menos el voltaje base emisor dividido en la resistencia de base más RE por ese factor de beta más 1. Entonces ahí la diferencia con respecto a otras configuraciones como la polarización fija es que se obtiene este factor beta más 1, y ese factor beta más 1, RE beta más 1, es como si nosotros tuviéramos parcialmente reflejada una resistencia, o sea la resistencia RE. Entonces por lo general ese factor lo podemos definir como RI,
que es beta más 1 veces RE. Entonces es como si tuviéramos una resistencia en la malla base emisor beta más 1 RE, y es una resistencia muchísimo más grande. RI es muchísimo más grande a comparación de la resistencia de base del circuito, es mucho más grande. Bueno, lo siguiente pues es definir qué pasa con la corriente de colector. Bueno, lo que sucede es que pues si aplicamos las ecuaciones y ya tenemos la corriente de base, pues podemos hallar la corriente de colector por medio de la aplicación de esa ecuación. Lo que nos quedaría es hallar el voltaje colector emisor, por ejemplo, en esta malla. Entonces esa sería otra malla que viene a ser la malla colector emisor. Entonces dentro de esa malla colector emisor, revisando el dibujo, particularmente pues viene a ser esta malla de acá, que sigue esta trayectoria, pero pues está la fuente de alimentación VCC. Entonces para ese caso volvemos a hacer un LKB, y ese LKB pues estaría definido como menos VCC más el potencial en la resistencia de colector, que sería la corriente de colector por RC, más el voltaje colector emisor de trabajo, o el voltaje colector emisor del C transistor, más la corriente de emisor por la resistencia de emisor, igual a 0. Consideraciones: beta por lo general es mucho mayor a 1. Y si es así, entonces recordemos que la corriente de emisor también está dada como alfa por I veces IC. Pero ese alfa con este beta es aproximadamente 1. Entonces la corriente de emisor es aproximadamente la corriente de colector. Se hace esa aproximación. Y de esa ecuación pues volvemos a escribir menos VCC más la corriente de colector por RC más el voltaje colector emisor más entonces IC por RE igual a 0. ¿Qué nos interesa? El voltaje colector emisor. Entonces el voltaje colector emisor es igual a VCC menos, entonces ahí asociando, menos IC factor de RC más RE. Y finalmente pues ahí obtenemos la ecuación. ¿Qué más consideraciones se pueden tener? Como tenemos una resistencia en el emisor, entonces el voltaje en el emisor está expresado como la corriente del emisor por la resistencia del emisor. Y pues de igual manera el voltaje colector emisor es igual a su vez a voltaje colector menos voltaje en el emisor. Podemos tener esa ecuación. Entonces de esa ecuación el voltaje es un voltaje diferencial. El voltaje colector vendría a ser el voltaje colector emisor más el voltaje en el emisor. Aunque si ustedes hacen una malla acá, o sea en el colector, para hallar el voltaje en este nodo que viene a ser el voltaje de colector entre este punto y tierra, vendría a ser este voltaje VCC y con el potencial de la resistencia de colector. Es decir, ese voltaje lo podríamos hallar como menos VCC más la corriente de colector por RC más voltaje de colector. Y el voltaje de colector lo podemos encontrar como VCC menos IC por RC. De igual manera, pues en la base uno podría tener la consideración, o sea, en el circuito, el voltaje, digamos así, en la base, pues podría estar determinado con ayuda del voltaje base emisor. Entonces el voltaje base emisor es el voltaje de base menos el voltaje en el emisor, o el voltaje base es igual al voltaje base emisor más voltaje emisor, que teóricamente uno lo toma como 0.7 voltios, aunque otra consideración sería hallarlo directamente como si fuera un potencial en ese punto. Entonces ese potencial
por ejemplo en ese punto sería este de acá. Este potencial sería el voltaje de base, y ese voltaje de base también lo podemos hallar como haciendo una mallita ahí, una malla, sería menos BCC, o sea, arrancamos por acá, más la corriente de base por la resistencia de base, esta caída, y más este potencial que es con respecto a tierra, más voltaje de base igual a 0. Es el voltaje de base es igual a BCC menos la corriente de base por la resistencia de base, y ahí solucionaríamos diferentes incógnitas de ese circuito. Entonces, ya para finalizar, pues sería reemplazar con los valores y encontrar esos parámetros que nos solicitan. Entonces, por ejemplo, la corriente de base en ese circuito sería BCC menos voltaje base emisor dividido en resistencia de base más beta más 1 veces resistencia en el emisor. Entonces esto es igual a 20 voltios. Teóricamente el voltaje base emisor 0.7 voltios, y esto dividido en 430 kilo ohmios más beta más 1, entonces es 50 más 1, entonces 50 más 1, y eso multiplicado por la resistencia del emisor, que es de 1 kilo ohmio. Entonces esto por 1 kilo ohmio. Haciendo esos cálculos, pues se tiene arriba 19.3 voltios y abajo 481 kilo ohmios para una corriente de base de 40.1 microamperio para ese circuito. Con esos valores entonces podemos hallar la corriente de colector, que es beta veces la corriente de base. Entonces 50 por 40.1 microamperio, y eso aproximadamente nos daría 2.01 miliamperios. El voltaje colector emisor es igual a BCC menos IC factor de RC más RE. Reemplazando valores sería 20 voltios menos 2.01 miliamperios factor de 2 kilo ohmios más 1 kilo ohmio. Entonces, realizando esa operación sería 20 voltios menos 6.03 voltios, y esto sería igual a 13.97 voltios, el voltaje colector emisor de trabajo. El voltaje colector es igual a BCC menos IC por RC. Entonces esa caída es 20 voltios menos 2.01 miliamperios multiplicado por 2 kilo ohmios, a lo que esto es igual a 20 voltios menos 4.02 voltios, y esto es igual a 15.98 voltios. Teniendo ese voltaje, bueno, entonces tenemos el voltaje en el emisor, que ya habíamos visto que es voltaje colector menos voltaje colector emisor, es decir, 15.98 voltios menos 13.97, y esto corresponde a un voltaje de 2.01 voltios. El voltaje en el emisor también lo podemos encontrar como IE por RE, o lo que sería aproximadamente igual a la corriente de colector por la aproximación por RE. Entonces esto sería 2.01 miliamperios multiplicado por 1 kilo ohmio, y igualmente obtenemos nuestro potencial de 2.01 voltios. ¿Qué nos faltaría encontrar? Entonces el voltaje en la base, que puede ser voltaje base emisor más voltaje en el emisor. Teóricamente se asume como 0.7 voltios el voltaje base emisor, más entonces el voltaje en el emisor nos dio
2.01 voltios. Entonces esto es igual a 2.71 voltios, el voltaje de base. Y el voltaje base colector, que es un voltaje diferencial, es voltaje base menos voltaje colector. Entonces 2.71 voltios menos 15.98 voltios. Entonces ese nos da un voltaje negativo, menos 13.27 voltios, que es una polarización inversa como se requiere en esa parte del transistor. Finalmente vamos a hallar cuál es el punto de operación del transistor. Entonces el punto de operación es el voltaje colector emisor de trabajo sobre el voltaje colector emisor de corte. 13.97 voltios dividido en el voltaje colector emisor de corte es cuando la corriente de colector es 0 amperios, en ese caso, o miliamperios. En ese caso viene a ser el BCC de los 20 voltios. Entonces, si nosotros tomamos esos valores y los dividimos rápidamente, 13.97 dividido en 20 voltios nos da un valor de 0.69. Ese valor de 0.69 nos indica que este transistor está trabajando casi en región activa, pero pues se está moviendo más también hacia la zona de corte. Finalizado el ejercicio, terminamos acá. Muchas gracias.